Bienvenidos a la conferencia sobre entrenamiento de Core Stability de Mundo Entrenamiento. Mi nombre es Alejandro Olivares, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, másters en Formación de Profesorado y Preparación Física en Fútbol y entrenador nacional de atletismo. En esta conferencia online estudiaremos todo lo relacionado con el Core Stability, también denominado estabilidad lumbopélvica, siempre basándonos en la literatura científica. Para ello intentaré que sea lo más amena posible, por ello he querido darle más importancia al contenido práctico que al teórico, así que no me detendré mucho en conceptos y definiciones. Como podéis ver en pantalla, con el índice en el primer apartado hablaremos de qué es el Core Stability y de sus diferentes características. En el segundo veremos la importancia de su entrenamiento para la prevención de lesiones. En el tercero veremos su influencia en el rendimiento físico deportivo. A continuación, en un apartado más extenso, aprenderemos los diferentes métodos para su entrenamiento. Después hablaremos de los ejercicios más importantes para el fortalecimiento de esta zona del cuerpo, al igual que otros ejercicios que deberemos descartar. Y por último, haré una propuesta práctica en forma de rutina para llevar a la práctica todo lo aprendido anteriormente. Comenzamos con el primer punto de la presentación, que es el de conceptos. Este apartado es el más teórico, pero es imprescindible para después entender los diferentes métodos de entrenamiento. En él veremos las definiciones de Core Stability, qué músculos encontramos en esta zona y cuál es la principal función de estos músculos. Antes de definir el Core Stability, primero hay que saber qué es el core. Core es una forma de denominar a los músculos localizados en la zona central o media del cuerpo. Siempre ha habido cierta controversia en cuanto a los músculos que conforman el core, pero la afirmación que más aparece entre los autores es que está constituido por 29 músculos, entre los que podemos destacar los siguientes. En la zona del abdomen encontramos el recto abdominal, oblicuos externos, oblicuos internos, transverso abdominal y diafragma. En la espalda baja, multífido, erector de la columna y cuadrado lumbar. Y en la cadera, glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor, piramidal y psoas. Cuanto, cuanto más internos sean estos músculos, es decir, cuanto más pegados al raquis estén, mayor importancia para la estabilidad lumbopélvica. Es por ello que músculos como el transverso del abdomen son fundamentales en el entrenamiento de Core Stability, como veremos adelante. Quedaron muy bien con ese músculo, con el transverso del abdomen. En primer lugar, debemos diferenciar entre Core Strength y Core Stability. Siguiendo a Reed y colaboradores, entendemos por Core Strength la capacidad de los músculos del core para generar y mantener la producción de fuerza, mientras que el Core Stability es el control del core durante la generación de esa fuerza muscular o en respuesta a una alteración. Por lo tanto, Vera García y colaboradores nos ofrecen la siguiente definición de Core Stability muy completa considerando la diferencia que acabamos de explicar. Capacidad de las estructuras osteoarticulares y musculares coordinadas por el sistema de control motor para mantener o retomar una posición o trayectoria del tronco cuando éste es sometido a fuerzas internas o externas. La imagen que veis en pantalla es el ejemplo perfecto de lo que es el Core Stability, de lo que acabamos de decir. El jugador está controlando su core durante la generación de fuerza muscular interna y además ante la amenaza de fuerzas externas que son los otros jugadores que le intentan quitar el balón. Por último, es fundamental conocer el tipo de fibras predominantes en los músculos del core para terminar de entender qué es el Core Stability. Como podéis ver, predominan las fibras musculares de tipo 1, es decir, las fibras lentas. Esto se debe a que estos músculos son principalmente tónicos, pues están sometidos continuamente a un trabajo estabilizador. Esto nos dice que la principal función de los músculos del core no es realizar contracciones dinámicas, es decir, que impliquen movimiento, sino realizar contracciones isométricas, sin movimiento. Es muy importante saber esto para luego entender los métodos de entrenamiento más adecuados y la propuesta práctica que veremos más adelante. Entramos en el segundo punto de la conferencia, que junto con el tercero hablaremos de qué nos dice la ciencia
sobre dos de los temas con los que más se ha relacionado el Core Stability. En este caso, presentaremos varios estudios que se han realizado en torno a si el entrenamiento del Core Stability es beneficioso para la prevención de lesiones. En efecto, diversos estudios han demostrado la gran importancia del entrenamiento del Core Stability como factor fundamental en la prevención de lesiones. En primer lugar, en una investigación realizada por Cholewicki y McGill en 1996, en el que realizaron diversos ejercicios para el fortalecimiento de la zona lumbopélvica, se llegó a la conclusión de que este tipo de entrenamiento es beneficioso para prevenir el dolor lumbar. En segundo lugar, Letún y colaboradores en 2004 realizaron un estudio en el que participaron 140 atletas, 80 mujeres y 60 hombres. Se registró el historial de lesiones de todos ellos durante 2 años y se llegó a la conclusión de que los que tenían una peor estabilidad lumbopélvica tenían más probabilidad de lesionarse, además de que las mujeres tenían peor estabilidad que los hombres, por lo que habría que prestarle una especial atención a ellas. Por último, en el estudio realizado por Zazulak y colaboradores en 2007, en el que se estudió la relación entre el Core Stability y las lesiones de rodilla, se llegó a la conclusión de que una mala estabilidad lumbopélvica predice riesgos de lesión de rodilla, tanto en ligamentos como en ligamento cruzado anterior, una de las lesiones más graves que pueden ocurrir en el deporte. Y en esta última, además, hay que prestarle especial atención a las mujeres. Por lo tanto, debemos concluir que el entrenamiento de Core Stability es una herramienta fundamental para la prevención de lesiones. Como ya adelanté anteriormente, otro de los temas más estudiados en torno al Core Stability es su relación con la mejora del rendimiento físico-deportivo. En la siguiente diapositiva vamos a ver a través de estudios científicos si hay realmente una relación positiva. Vamos a comentar 4 investigaciones que se han realizado sobre este tema. En primer lugar, Nesser y colaboradores en 2008 realizaron un estudio con jugadores de fútbol de primera división. Se les evaluó a través de diferentes tests como realizar un 1RM en sentadilla y en arrancada, un CMJ y diferentes tipos de sprints antes y después de realizar un protocolo de Core Stability, y los resultados sugieren que hay muy poca relación entre el Core Stability y el rendimiento, y que además aumentar la fuerza de los músculos del core no contribuye significativamente a aumentar la fuerza y la potencia en general. En otro estudio realizado por Reed y colaboradores en 2012, en el que hicieron una revisión bibliográfica de 24 artículos, llegaron a la conclusión de que el Core Stability tiene muy poco beneficio en el rendimiento. En tercer lugar, en la investigación realizada por Sarrock y colaboradores en 2011, en la que utilizaron una muestra de 35 deportistas de élite, se llegó a la conclusión de que en este caso sí parece haber relación entre un buen core stability y rendimiento físico deportivo, pero sin embargo concluyen que se debe realizar más estudios para realmente responder positivamente a esta relación. Y por último, en una gran revisión bibliográfica realizada por Vera García y colaboradores muy recientemente en nuestro país, se llegó a la conclusión de que el Core Stability sí es fundamental para la prevención de lesiones, pero no existen evidencias claras de la mejora del rendimiento de los deportistas a través del entrenamiento del Core Stability. Por lo tanto, la conclusión final a la que llegamos es que no sabemos si hay una relación directa entre un buen equilibrio lumbopélvico y el aumento del rendimiento físico-deportivo. Habrá que esperar a más estudios para salir de dudas. Sabiendo ya qué es el Core Stability y sus beneficios en el deportista, pasamos a hablar de los diferentes métodos para su entrenamiento, entre los que veremos cuáles son los más adecuados y cuáles deberemos evitar. A la hora de entrenar el Core Stability encontramos diferentes métodos, ya sean basados en el movimiento que se está realizando
o por los aparatos que estamos utilizando. Por lo tanto, los agruparemos en las siguientes categorías. Ejercicios que implican una flexión de columna, ejercicios que implican una extensión de la columna, planchas o ejercicios isométricos cuando el core está trabajando pero sin que haya movimiento, ejercicios funcionales cuando el core trabaja a través de gestos propios de la vida cotidiana y de la práctica deportiva, ejercicios con plataformas inestables, que como su propio nombre indica, estamos utilizando estos implementos para entrenar el core, como BOSUS, Fitballs, etc. Ejercicios hipopresivos, que explicaremos detalladamente en las siguientes diapositivas, pero que para que os hagáis una idea y de forma muy simple, consiste en meter tripa. Y por último, ejercicios de musculación con peso libre como pueden ser las dominadas o las sentadillas, donde veremos cómo trabaja el core en estas situaciones. Bien, pues presentados ya todos los métodos, vamos a ver las siguientes diapositivas, vamos a ver en las siguientes diapositivas uno por uno de forma más detallada. Cuando hablamos de ejercicios que implican flexión de columna, a todos se nos viene a la mente el clásico crunch, seguramente el ejercicio más utilizado desde siempre. Para aumentar la, para aumentar la activación del core en este tipo de ejercicios es fundamental que la velocidad de ejecución sea muy alta. Sin embargo, este tipo de ejercicios debe ser el menos utilizado en nuestras rutinas o incluso debe ser descartado, ya que recientes estudios han demostrado que tiene varias contraindicaciones como que ejerce hiperpresión sobre el suelo pélvico y discos intervertebrales, lo que puede provocar hernia, prolapsos o incontinencia urinaria, siendo especialmente negativo para mujeres que acaban de salir de un parto. Además, hay que recordar que los músculos del core son fundamentalmente estabilizadores, y que además en la mayoría de los deportes en ningún momento se realizan movimientos similares, por lo que con más razón deben ser descartados. En el caso de los ejercicios que implican una extensión de la columna, es recomendable aguantar un par de segundos al final del movimiento, al ser estos músculos también tónicos, es decir, posturales. Sin embargo, a veces este tipo de ejercicios también es contraindicado como ocurre con el crunch, por lo que siempre recomendaría realizarlos a través de ejercicios multiarticulares como el peso muerto. El entrenamiento del core de forma específica a través de ejercicios isométricos como las planchas es, sin duda, la mejor opción, ya que, como hemos comentado varias veces, los músculos del core cumplen una función fundamentalmente estabilizadora. Vuelvo a poner esta imagen para poner de ejemplo que la mayoría de los deportes no se solicita una flexión de columna como en el crunch, sino, sino que ejercen una fuerza isométrica como vemos en la foto. Por último, la literatura científica nos dice que lo más adecuado a la hora de entrenar el core de forma isométrica es en repeticiones que duren entre 7 y 8 segundos, descansar esos mismos segundos y repetir el proceso 3 o 4 veces. Se me ha olvidado mencionar además que con este tipo de ejercicios podemos obtener una mayor activación de la musculatura profunda del abdomen, como es el transverso, que son los músculos que más nos interesa entrenar. Como ya hemos dicho varias veces, quedaros muy bien con ese músculo, el transverso. Los abdominales hipopresivos es un método muy utilizado en los últimos años. Los definiríamos como el conjunto de técnicas posturales que provocan un descenso de la presión intraabdominal y una activación refleja de los músculos del suelo pélvico y de la faja abdominal, es decir, son especialmente importantes porque activan la musculatura profunda del abdomen.
Además, al disminuir la presión abdominal, son idóneos para solucionar la incontinencia urinaria y evitar prolapsos, por lo que son especialmente importantes en la recuperación de la madre después del parto. Es decir, todo lo opuesto a lo que pasaba con el crunch. Los ejercicios multiarticulares con peso libre son muy efectivos en el entrenamiento de Core Stability, ya que cumplen una función muy importante como estabilizadores durante la ejecución del movimiento. De hecho, son más recomendables que los ejercicios específicos de fortalecimiento del core. Y es más, Marchante afirma que su influencia en el entrenamiento del core es del 20%, mientras que los ejercicios específicos solo representan el 5%. El porcentaje restante corresponde a la dieta. Conocer esto es fundamental para saber que no es necesario dedicar muchas horas a la semana al entrenamiento específico del core como vemos habitualmente en los gimnasios, y para afianzar una vez más la importancia de los ejercicios multiarticulares con peso libre. En los últimos años se ha puesto muy de moda el uso de plataformas inestables como Bossus o Pitballs para el entrenamiento del core stability. Y es que cuando las utilizamos, la actividad de los músculos del core es mayor que cuando no las usamos. Sin embargo, aún utilizando plataformas inestables, el rendimiento físico deportivo no aumenta, ya que, como dijimos anteriormente, todavía no se ha encontrado relación directa entre estas dos variables. Por último, es muy habitual actualmente ver a deportistas realizando ejercicios de fuerza en plataformas inestables como sentadillas en Bosu o press de banca apoyando la espalda en un fitball. Si el objetivo de esta tarea es trabajar el core, puede resultar muy interesante, pero si el objetivo es mejorar la fuerza con ese ejercicio en concreto, es innecesario e incluso negativo utilizar plataformas inestables, ya que se está sacrificando una buena técnica y la aplicación de mayor fuerza. En cuanto al entrenamiento del core a través de ejercicios funcionales, primero hay que saber qué entendemos por entrenamiento funcional, que lo podemos definir como la creación y reproducción de ejercicios basados en gestos de la vida cotidiana y la práctica deportiva. Es decir, este tipo de ejercicios deben ser específicos del deporte que se practica. En general, serán ejercicios que se realizarán de pie en bipedestación, ya que en pocos deportes veremos que el atleta tenga que estar en cuadrupedia o tumbado como ocurre en la mayoría de los ejercicios de Core Stability. Este tipo de ejercicios deben constituir el último paso en un programa de entrenamiento de Core Stability, ya que primero el deportista debe haber adquirido un buen control de su estabilidad lumbopélvica. Al igual que ocurre con el resto de ejercicios de Core Stability, el entrenamiento funcional ayudará a la prevención de lesiones, pero todavía es una incógnita en el entrenamiento, en la mejora, perdón, del rendimiento físico deportivo. ¿Cuál es la clave de todo este entrenamiento? Bueno, en la ejecución de los ejercicios de Core Stability es fundamental que el transverso del abdomen y los glúteos estén activados. Por ello, incluso en el clásico crunch hay que meter tripa, como si estuviéramos combinando ese ejercicio de crunch con un hipopresivo. Si nunca habéis intentado hacer esto, os recomiendo que lo probéis y veáis así la gran diferencia que hay entre meter tripa y no meterla. Una vez vistos los métodos de entrenamiento, vamos a contestar a una serie de preguntas muy comunes que se suele hacer todo el mundo que entrena Core Stability. En primer lugar, cuantos más abdominales haga, más grasa perderé en esa zona. La respuesta es no.
No se puede perder grasa de forma localizada, ni en la zona del abdomen ni en ninguna otra. Solo en deportistas de élite se ha visto esto. Por ejemplo, es posible que Rafa Nadal tenga menos grasa en su brazo izquierdo, que es su brazo dominante con el que sujeta la raqueta, que en el brazo derecho. Pero en el resto de mortales eso no ocurre. En segundo lugar, hay mucha gente que se pregunta por qué no consigue un abdomen definido a pesar de la cantidad de tiempo que le dedica. La respuesta es que hace falta menos de un 12% de grasa corporal para que esto ocurra. De ahí que la dieta sea un factor fundamental, como comentamos anteriormente. Siguiente. ¿Cuántos días a la semana debo entrenar Core Stability? Todos los días si la carga no es exagerada. Pero como hemos comentado, ya se está trabajando mucho la zona del core con ejercicios multiarticulares, por lo que trabajando 3 o 4 días a la semana de forma específica es más que suficiente. Otra de las preguntas más frecuentes es por qué no consigo que se me marquen los abdominales inferiores a pesar de que los trabajo mucho. Primero hay que aclarar que aunque creas que un ejercicio es específico de una zona del core, en realidad se está trabajando todo en su conjunto, aunque esa zona se esté activando más. Y en segundo lugar, la principal razón es la genética de cada persona. A uno se le pueden marcar solo 4 cuadraditos y a otro se le pueden marcar 6. Otra pregunta muy similar es ¿por qué mis abdominales no son simétricos? Esto se debe principalmente a dos razones: que se tenga una desviación de la columna, como la escoliosis, o a la misma razón que hemos dicho antes, la influencia de la genética. Ahí lo veis. Siguiente pregunta. ¿Debo trabajar lo mismo el abdomen que el core posterior, como puede ser la zona lumbar, glúteos, etcétera? Pues siempre depende de cada persona y sus objetivos. Por ejemplo, un futbolista debe trabajar mucho sus glúteos porque es un músculo fundamental para su deporte, pero de forma general se recomienda que por cada 3 ejercicios de abdomen se haga uno de la zona lumbar. Por último, en muchas ocasiones podemos ver deportistas que tienen un abdomen muy fortalecido, pero está abultado. Esto se debe fundamentalmente a dos motivos: o bien que tenga muy fortalecido el abdomen y muy débiles los músculos de la espalda baja, o bien que tenga muy fortalecidos los músculos más externos del abdomen, como el recto, y muy débiles los internos, como el transverso. Acabamos así con el apartado de metodología y pasamos a ver ya diferentes ejercicios donde expondremos los ejercicios que más activan el core. Con el apartado de metodología y ahora este tendremos todo lo necesario para elaborar una propuesta de entrenamiento, que será el último punto de la conferencia. En un estudio realizado por Contreras en 2010, en el que midió la activación de los diferentes músculos del core mediante electromiografía, lo hizo de decenas de ejercicios, llegó a la conclusión de que los ejercicios que más activaban, que más los activaban son los siguientes. Las dominadas son el ejercicio que más activa el recto abdominal. De nuevo vemos la importancia que tienen los ejercicios multiarticulares con peso libre. El hanging leg raise tiene un pico muy alto de activación del recto y además activa también bastante el oblicuo externo. En esta diapositiva tenemos la joya de la corona, que es la rueda abdominal, sin duda el ejercicio más completo de abdomen. Además, si lo hacemos de pie en lugar de rodillas, activaremos mucho más el oblicuo externo.
El crunch en fútbol es un ejercicio que también activa mucho el recto abdominal. Aquí también vemos la diferencia que hay entre utilizar plataforma inestable y no usarla, ya que el crunch de forma convencional no lo activa tanto. Después tenemos el body saw, que consiste en realizar una plancha, pero deslizando los pies hacia adelante y hacia atrás. Es un ejercicio también muy completo, activando mucho sorprendentemente el oblicuo interno y el externo. Después veremos un vídeo donde quedará más claro cómo se realiza. El tornado ball slam, que consiste en hacer girar una bola pesada por encima de la cabeza y después lanzarla contra el suelo, activa mucho el oblicuo interno y el erector espinal. Después tenemos el Turkish Get Up, cuya secuencia de ejecución podemos ver muy bien en pantalla y tiene un gran pico de activación del oblicuo externo. El Kneeling Cable Lift, que en principio parece un ejercicio que activa sobre todo los oblicuos por el movimiento que hace, por cómo se ejecuta, pero no resulta ser así y es especialmente importante para trabajar el erector espinal. El Landmine, cuya ejecución se puede apreciar también muy bien en pantalla, también es un ejercicio que activa mucho el erector espinal. Estos cuatro últimos ejercicios que habéis visto son los que consideraríamos ejercicios funcionales, viendo por tanto lo importantes que son dentro del entrenamiento de Core Stability. Por último, el reverse hipper y la extensión lumbar son también ejercicios que activan mucho el erector espinal. Lo dejo un poco para que lo veáis. Vale. Después de ver los ejercicios que más activan el core y los métodos de entrenamiento más adecuados, ¿qué problemas encontramos? Hemos dicho que uno de los músculos más importantes a trabajar en el core, si no el más importante, es el transverso, pero no se puede medir con electromiografía su actividad, por lo que seguramente habría otros ejercicios más importantes que entrarían en esta lista. También hemos dicho que hay que evitar realizar ejercicios que flexionen la columna como el crunch, por lo que, aunque haya algunos ejercicios en la lista que activen mucho el core, debemos evitarlos igualmente, o como el Swiss Ball Crunch que hemos visto. Y recordamos que se han descrito los ejercicios que más activan ciertos músculos del core, ¿no? Los más recomendados. Por tanto, después de todo lo visto, los ejercicios más completos y más recomendados serían los siguientes. Estos serían los tres mejores. Pues, en primer lugar, los dos tipos de rueda abdominal, desde de rodillas y desde de pie, y el body saw, cuya ejecución podéis ver en el vídeo. Como he comentado antes, es una plancha en la que deslizamos los pies hacia adelante y hacia atrás. Sorprendentemente, como hemos dicho antes, parece un ejercicio que va a activar más la zona central del core, pero activa mucho el oblicuo interno y el externo. Llegamos al último apartado de la conferencia, en el que he realizado una propuesta práctica teniendo en cuenta todo lo aprendido hasta ahora. Toda propuesta debe seguir una correcta progresión, es decir, no podemos empezar directamente haciendo ejercicios funcionales o en plataformas inestables, por lo tanto mi propuesta práctica va a seguir la siguiente secuencia. El primer paso es la educación del deportista, debemos enseñarle a activar la musculatura profunda del abdomen como es el transverso. El segundo paso es realizar un programa basado fundamentalmente en ejercicios isométricos, donde deberá aplicar lo aprendido en el primero, es decir, durante la ejecución de estos ejercicios isométricos deberá estar activando además el transverso del abdomen. El tercer paso, perdón, es aumentar la dificultad de este programa a través
de la inclusión de movimientos o plataformas inestables. Y por último, una vez el deportista tenga un gran control de su estabilidad lumbopélvica y domine totalmente los anteriores pasos, podremos aplicar un programa de ejercicios funcionales dirigidos al deporte que practica. A continuación os mostraré cada uno de los pasos ejemplificados con rutinas de ejercicios. Como hemos comentado, el primer paso es educar al deportista a activar el transverso del abdomen. Por ello, se hace indispensable realizar ejercicios hipopresivos como los que estáis viendo en pantalla desde diferentes posiciones. Para ello, debe conseguir aislar el movimiento de meter la tripa sin que se produzca ningún movimiento de la pelvis. Es decir, debe conseguir meter ese ombligo hacia adentro, pero a la vez no debe mover la pelvis en ningún momento. El nivel 2 corresponde a la rutina basada en el trabajo isométrico. Contamos, por tanto, Contamos entonces tanto con ejercicios que implican más a la musculatura posterior, como puede ser el glute bridge y el bird o Superman, como le queráis llamar, como ejercicios que implican a la parte anterior, como son todas las tres planchas, ¿vale? Las dos planchas frontales y la lateral, y la rueda abdominal. Como ya explicamos en la metodología, lo ideal es hacer series cortas de 8 segundos, descansando también esos 8 segundos y hacer alrededor de unas 4 series. Lo mismo con la rueda, que sean pocas repeticiones, pero varias series, y que haya descanso entre ellos. Los niveles 3 y 4 corresponderían al tercer paso del que hemos hablado antes, que es aumentar la dificultad de los ejercicios. Entonces, en este nivel 3 vamos a ver más eh, cómo hemos aumentado la dificultad metiendo movimientos, y en el nivel 4 vamos a ver cómo hemos aumentado la dificultad metiendo plataformas inestables. En este caso hemos cambiado la plancha por el body saw, es decir, la plancha ahora implica un movimiento hacia adelante y hacia atrás. A la plancha lateral le hemos incluido movimiento, es decir, metiendo y sacando el brazo. El glute bridge ahora es a una pierna en vez de a dos. La rueda abdominal, en vez de ser de rodillas, es de pie, que, como hemos dicho, eh, implica más la actividad del oblicuo externo. La plancha, que era sobre dos manos, ahora le hemos metido movimiento metiendo y sacando uno de los brazos, cada vez uno. Y en el Superman o Bird, en vez de ser de rodillas, es apoyando la planta de los pies. Igualmente, pues seguimos con pocas repeticiones, como podéis ver, y con pocos segundos, descansando también ese mismo tiempo, y metemos 4 series también. Esto siempre va a ser así, siempre va a ser igual. ¿Vale? Como ya hemos dicho, el nivel 4 corresponde a la inclusión de plataformas inestables, ¿vale? Fundamentalmente basados en la introducción de feedballs y bossus. Pues la plancha, en vez de ser apoyada en el suelo, ahora es subida a un feedball. La plancha lateral es apoyando el antebrazo en el bossu. El glute bridge es apoyando las plantas de los pies en el bossu. La rueda abdominal, ahora apoyamos las rodillas en el bossu. En la plancha apoyada sobre manos lo hacemos con el reverso del Bosu. Y por último el Bird o Superman lo hacemos apoyando la rodilla y la mano en el Bosu. Bien, y ya para finalizar, el último nivel serían ejercicios funcionales. Este programa, elaborado por Casais, es para futbolistas donde el jugador tiene que realizar muchos apoyos unipodales, como demanda este deporte. Es decir, el fútbol es un deporte que demanda muchísimas veces, apoyar solo sobre una pierna. Pues cuando golpea un balón, después de la caída de un salto, pues cada uno debería buscar los ejercicios que más se adapten a las características de su deporte. Como hemos dicho, para llegar a este último paso, primero hay que manejar muy, muy, muy bien los anteriores.
Como consideraciones finales, volvemos a remarcar que hay que evitar los ejercicios de flexión de columna como el crunch, que estas propuestas son para entrenar el core de forma específica. Todo programa de entrenamiento debería incluir ejercicios multiarticulares de peso libre como el peso muerto, las sentadillas o las dominadas. Y que es una propuesta personal siguiendo todo lo visto anteriormente. Yo he elegido estos ejercicios, pero hay miles de ellos con miles de variantes, por lo que cada uno puede hacer la suya siempre y cuando tenga coherencia con todo lo que hemos explicado. Con esto llegamos al final de la conferencia. Esta es la bibliografía utilizada para su elaboración. Como podéis observar, casi todos los artículos científicos son muy recientes, intentando seguir siempre las nuevas tendencias de entrenamiento de Core Stability. Siempre hay alguno que puede ser de 1979 como este, pero la mayoría, pues 2015, 2015, 2013, 2007, 2008, pues son de 10 años para acá o 5 años para acá incluso la mayoría. Sin más, muchas gracias por haberos suscrito a esta conferencia y utilizar la plataforma de formación de Mundo Entrenamiento. Espero haberos resuelto las dudas que tuvierais sobre esta temática y veros en próximos eventos. Os dejo en pantalla mi Twitter, ¿vale? Ahí lo tenéis, donde suelo escribir sobre entrenamiento, y mi canal de YouTube, que lo tenéis ahí también, donde subo vídeos de vez en cuando de ejercicios elaborados por mí. Sin más, un saludo a todos y gracias una vez más.